Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Porque si hay algo que tenemos que destacar aquí en el día de hoy es que este convenio se ha logrado en igualdad de condiciones, de respeto mutuo y de respeto a nuestro béisbol y a nuestro país. Cuando la verdad es enmascarada, le toca a la mentira el turno al bate. En cualquier terreno, Cuba lanza con la verdad por encima de las 100 millas. No se puede hablar de la historia del béisbol cubano si no se habla de la relación del béisbol en Cuba con los Estados Unidos. Los orígenes del béisbol en Cuba tienen que ver directamente con la presencia de dos jóvenes habaneros, los hermanos Ernesto y Nemesio Guilló, que estudiaron en un colegio jesuita en el sur de los Estados Unidos, en el Spring Hill College en Alabama, y fueron ellos los que trajeron a Cuba en 1864 los primeros implementos que se conocieron en la isla para jugar béisbol. Estoy hablando de un bate y de una pelota. En el siglo XIX no se van a producir vínculos organizativos, vínculos institucionales entre el béisbol que se empieza a jugar en Cuba de manera organizada y el béisbol de los Estados Unidos por una razón. Y es que el béisbol cubano del siglo XIX es eminentemente un deporte amateur. Es un deporte practicado por las clases altas de la sociedad y está estrictamente prohibido cualquier tipo de práctica profesional. Y ya en los Estados Unidos, desde 1876, que surge la llamada en ese momento Asociación Nacional, que es el antecedente de lo que hoy llamamos la Liga Nacional y que por esa razón se le conoce con el nombre del viejo circuito, ya era una liga profesional. En el siglo XX, la mayor parte del béisbol cubano se vuelve de carácter profesional. Se establecen vínculos organizativos con su par de los Estados Unidos y a inicios de la centuria llegan a Cuba importantes equipos de las grandes ligas para realizar entrenamientos de primavera y juegos de exhibición con los dos principales conjuntos de la isla en el momento, La Habana y Almendares. Pero aquí suceden dos cosas. En primer lugar, cuando un equipo cubano, en ese momento estoy hablando del año 1908, 1909, 1910, derrota a un equipo norteamericano, y ese es el momento estelar de José de la Caridad Méndez, comienza la gran leyenda de Méndez como el gran pitcher capaz de propinarle 45 escones seguidos a equipos de las grandes ligas. Ahí se produce un fenómeno de exacerbación del sentimiento patriótico y del sentimiento nacionalista. En 1920 visita Cuba la gran estrella de las grandes ligas en ese momento, Baby Ruth, quien desarrolla varios partidos en La Habana. En cierto partido destacó por encima del estadounidense un jugador negro cubano. Cristóbal Torriente conecta 3 jonrones y un doble, este último al propio Ruth como lanzador. Y también comienzan a insertarse algunos jugadores cubanos, blancos por supuesto, y los pioneros son Rafael Almeida y Armando Marsanz, en equipos de las grandes ligas. Y comienza a haber una presencia, primero muy minoritaria, y ya a partir de los años 40, verdaderamente mayoritaria, y cuando ningún otro equipo de la cuenca del Caribe, ni Venezuela, ni México, ni la República Dominicana, soñaban con tener jugadores en grandes ligas, Cuba ya tenía decenas de jugadores en ese béisbol. Y eso habla, por un lado, del altísimo nivel de la pelota que se jugaba en Cuba y también del respeto que tenía el béisbol cubano y la demanda que tenían los peloteros cubanos en el mercado de jugadores de los Estados Unidos. Es además la antesala de la firma del pacto que da origen, que da inicio a las Series del Caribe en 1949 y cuyo origen está en La Habana, porque empiezan a nuclearse un grupo de países en una federación de béisbol del Caribe que también está regida por las normas de ese pacto de 1947, y eso es lo que explica que hasta el día de hoy la Serie del Caribe y la organización que la dirige es subsidiaria de las grandes ligas de Estados Unidos. ¿Cuál es el hecho que cambia radicalmente esta situación? La Revolución Cubana de 1959. Aunque es justo decir que no fue así desde el principio.
la joven revolución del año 1959 respetó la franquicia cubana de los Cuban Sugar Kings que jugaban en el campeonato de AAA de los Estados Unidos y que habían sido el resultado de sucesivos pasos del béisbol cubano por llegar a tener un equipo en las grandes ligas. Hubiéramos sido el primer país del mundo en lograrlo. No hubiera sido Canadá, es el único que lo ha logrado, el único país extranjero que ha logrado tener un equipo dentro de las grandes ligas. Cuba lo hubiera podido tener. Y no se puede olvidar tampoco que en el viaje que hizo Fidel a los Estados Unidos en el mes de abril de 1959, cuando le preguntaron en la reunión con la Asociación de Reporters si Cuba apoyaría la presencia de ese equipo en las grandes ligas, la respuesta de Fidel fue afirmativa. Dijo, sí, nosotros queremos que los Cuban Sugar Kings representen a Cuba. Pero esto, por supuesto, cambia rápidamente a partir del año 1960, cuando se recrudecen las acciones de carácter violento y de carácter hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, que comienzan a tomar también el campo del deporte como un escenario para ese enfrentamiento y para esa hostilidad permanente. Y hay ahí 6-7 hitos que son interesantísimos de recordar y que demuestran que quien cerró la puerta no fue Cuba. Quien cerró la puerta fueron las distintas administraciones de los Estados Unidos. Y ahí los hitos están muy claros. Todo lo que pasó con el fin de la Serie del Caribe y de la franquicia de los Cuban Sugar Kings, todo lo que pasó con el ansiado juego del año 75 entre un equipo cubano y un equipo de la MLB, que la administración de Gerald Ford y Henry Kissinger lo echaron al suelo, el desmontaje de los topes bilaterales de Cuba y Estados Unidos por el gobierno de George Bush, todo lo que pasó Cuba para poder intervenir en el Clásico Mundial de 2006, todo aquello que hubo que enfrentar para que Cuba pudiera intervenir. Y ante cada uno de esos ejemplos, la contraparte norteamericana siempre fue, y no la deportiva, sino la política, la que puso siempre los mayores obstáculos. Esto en la lomita, le tiraba a Rolling, buena bola, por encima de tercera, Tuwey, para Cepeda. A partir de la información que se da a finales del 14, de que el hecho de que los países de Cuba y Estados Unidos están estableciendo relaciones diplomáticas, se aceleró la idea de que pudiera concebirse un acuerdo entre la Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol. En la prensa, a nivel de prensa, la primera aparición del tema en la prensa tiene que ver con una visita que realiza el entonces presidente del INDER a Estados Unidos, acompañado por Antonio Castro, vicepresidente de la Federación Cubana y funcionario directivo también de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Ese tema, que era una visita limitada, vamos a decir que clasificada, tiene repercusión y aparece en la prensa. Ese es un primer indicio en el manejo de prensa de que algo estaba sucediendo en materia de relaciones entre Cuba y la MLB. Luego está la visita de Obama en el 16, como otro hito importante, que ahí sí el tema cobra mucha relevancia en la agenda mediática internacional. ¿Por qué? Porque la visita de Obama a Cuba está acompañada de un partido de béisbol en el cual se produce no solo el partido, sino una gran visita de directivos de la Major League, de ex peloteros cubanos de la Serie Nacional que se desempeñan en las grandes ligas, y ese tema tiene una amplia repercusión en la prensa. Y el comisionado Rob Manfred establece muy claramente el deseo de establecer un convenio justo, un convenio importante entre la MLB y su contraparte cubana, en este caso la Federación Cubana. Este es el camino legal, el camino seguro del cual siempre hemos soñado para sus hijos, para sus familiares, que nuestros atletas puedan ser contratados en cualquier liga perteneciente a la MLB. Hace aproximadamente 2 años y medio se hizo muy evidente el tráfico de peloteros cubanos que circulaban a través de terceros países hacia la liga estadounidense. En ese momento surgió una investigación del Departamento de Justicia que vinculó a la organización de las grandes ligas con el tráfico que incluso tenía algunos jugadores que habían pasado por importantes cárteles en nuestra región, como el cártel de los Zetas en México,
y eso afectó sin lugar a dudas la imagen que tenía las grandes ligas y su vinculación al tráfico de peloteros cubanos. O sea, había una fortaleza adicional en el sistema competitivo cubano que permitía que los peloteros cubanos arribaran a su edad profesional con mucha calidad desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista educativo, instructivo, educacional. Todo ello motivó el interés de las grandes ligas en comenzar la negociación de un acuerdo con Cuba. Se dio la oportunidad en el año 2016 de sentarnos a conversar y ahí logramos un mandato que ha permitido o que permitió comenzar la negociación de este acuerdo que culminó, como usted conoce, el 19 de diciembre del 2018. Esto es un reconocimiento a nuestro béisbol. Esto es un reconocimiento a la calidad y a la virtuosidad de nuestros jugadores.